Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para proseguir con los estudios acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Es un estudio interesante y muy apropiado para los tiempos que estamos viviendo. Creemos firmemente que estamos viviendo los últimos tiempos, que estamos viviendo el tiempo identificado en la Biblia como el principio de dolores. Y creemos firmemente, amados hermanos, de que como iglesia tenemos las promesas dadas por nuestro gran Dios. Así que esperamos en sus promesas. Y a través de estos estudios lo único que queremos es enriquecer su vida, ayudarle a usted a crecer espiritualmente y alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida como hijo suyo. Hablamos en la clase anterior acerca de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y hablamos algunas características de los efesios. Hoy vamos a hablar de la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Y al entrar a hablar de la iglesia de Esmirna, amados hermanos, vamos a estar ahí mismo en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y vamos a tratar de indagar un poco más a fondo la implicación que la iglesia de Esmirna tiene para nosotros, la iglesia de hoy día. Recuerde los parámetros que hablábamos en el estudio anterior que tenemos que tomar en cuenta en cada una de las 7 iglesias. El número 1 es que el mensaje es para la iglesia en su totalidad, o sea, para la iglesia de Cristo, dirigido a 7 iglesias locales, pero que en realidad es para la iglesia de Cristo, ¿no? Segundo lugar, que el mensaje es dirigido al ángel, o sea, al pastor de la iglesia, pero también para la iglesia. De modo de que podemos sacar de cada mensaje a cada una de estas iglesias un mensaje para nosotros los pastores, pero también para cada uno de los miembros de las diferentes iglesias, porque nos habla a todos. Usted va a ver que al final de cada mensaje de cada iglesia termina diciendo que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. De modo que es para todos, hermanos, y la idea es que todos seamos bendecidos, que seamos enriquecidos a través de esta preciosa palabra. Amén. Entonces vamos a ir allí al libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y vamos a estar en el verso 8 hasta el 11. Leemos de la siguiente manera, dice el verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y cierra con el verso 11 diciendo: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a considerar este mensaje para nosotros. O sea, vamos a tomar la palabra de hoy para nosotros y cómo aplicarlo en estos tiempos, cómo vivir de acuerdo al mensaje que Dios da a la iglesia por este medio en aquel momento a la iglesia localizada en la ciudad de Esmirna, ¿no? Es interesante, amados hermanos, que veamos el aspecto histórico, ¿verdad? Y si usted es verdaderamente amante del estudio de la Biblia, pues va a tener también que estudiar historia, ¿verdad? Porque va de la mano, ¿verdad? La historia respalda o da testimonio de lo que la Biblia dice. Entonces es bien importante la historia. Ahora veamos, amados hermanos, algunos aspectos de esta iglesia, de la iglesia de Esmirna, ¿no? En primer lugar, vemos que
esta iglesia de Esmirna fue fundada durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, usted se recuerda que Pablo fue el apóstol asignado a los gentiles. Entonces, los gentiles son todos aquellos, o somos, perdón, todos aquellos que no somos israelitas, que no somos judíos. Entonces, Pablo fue asignado y en su tercer viaje es fundada la iglesia de Esmirna, que no estaba tan distante de Éfeso, ¿verdad? Pero en tiempo posterior a Éfeso. Okay, estamos hablando del año 53 al 56 después de Cristo, tiempo en el que se levanta esta iglesia. Ahora, Esmirna viene de la palabra mirra, o sea, el nombre de Esmirna se deriva de mirra, y mirra significa sufrimiento y muerte. Mire qué interesante que el nombre identifica la condición. Para los judíos, para el pueblo de Israel, el nombre siempre tiene un significado en relación a Dios, un significado de carácter espiritual. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto, Mirna, no es Mirna, sino mirra representa o simboliza o significa sufrimiento y muerte, no es menos cierto, amados hermanos, que la mirra también produce un olor, ¿verdad? Un olor que puede ser convertido en perfume. Incluso es un olor que se usaba para contrarrestar el hedor. Si usted se recuerda, cuando preparaban los cadáveres, usaban la mirra. Pero una cosa o un dato interesante también es, amados hermanos, si usted se recuerda cuando aquellos sabios vinieron a visitar al Mesías recién nacido, a Jesús, uno de los presentes que traían era mirra. O sea, porque eso era símbolo de la parte profética de Jesús. O sea, Jesús como profeta iba a padecer, iba a sufrir, iba a pasar por un tiempo de sufrimiento e iba a terminar dando su vida en la cruz del Calvario. ¿Okay? Ahora, otra cosa interesante es que el evangelio llega a Esmirna a través de Éfeso, o sea, la iglesia que estudiamos anteriormente. La iglesia de Éfeso es la que se convierte en el puente, bueno, no solo para Esmirna, sino para toda la región, ¿verdad? Si usted ve en el capítulo 19 del libro de los Hechos, y lo podemos constatar en Hechos capítulo 19, por cierto, este capítulo lo leímos en la clase anterior. Entonces dice en el verso 10, Hechos 19, 10, cuando Pablo está en Éfeso, ¿verdad? Dice el verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, o sea, toda la región de Asia Menor, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, esta iglesia de Éfeso se convierte en el puente para las iglesias nacientes, o sea, las iglesias que iban a surgir en la región que se conocía como el Asia Menor. ¿Okay? Bien, entonces es Éfeso o la iglesia de los Efesios el puente. Otra cosa que vale la pena remarcar es que esta iglesia de Esmirna es la única, fíjese bien, la única de las 7 iglesias que hoy día literalmente existe. O sea, la única de las 7. De las otras, algunas no hay ni huella, algunas hay ruinas. Por ejemplo, Éfeso hay ruinas, pero esta iglesia de Esmirna todavía existe. Claro, existe ahora con el nombre de Izmar. Izmar es el nombre actual y está en una región llamada Anatolia, en Turquía. ¿Okay? Ahí, por supuesto, bajo el dominio papal. Usted sabe, el Vaticano tiene o se ha apoderado de todos los centros, lugares religiosos de la época antigua,
no solamente dentro de Israel. Si usted visita Israel, usted se va a dar cuenta que todos los lugares relacionados con Jesús, todos los lugares bíblicos están bajo el dominio papal, o sea, están bajo el dominio del Vaticano. Pero no solamente en Israel, sino en este caso en Turquía y en todos los países. Roma tiene el dominio. ¿Okay? Ahora, esa es la condición de esta iglesia, pero el punto que quería retocar es que está allí, ¿verdad? Bien, otro aspecto es que Esmirna era una ciudad también importante, al igual que Éfeso. Esmirna era una ciudad comercial, era una ciudad de mucho movimiento, pero había una característica en Esmirna que es quizás la que nos va a ayudar a entender mejor el mensaje que recibe Esmirna, es porque en Esmirna habitaban muchos judíos que estaban en contra del cristianismo, se oponían al cristianismo. O sea, eran judíos de nacimiento, eran judíos descendientes de Abraham, pero no habían recibido a Jesús. Acuérdese que Juan capítulo 1, verso 11 nos dice que Jesús vino a su pueblo, vino a los israelitas. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Los judíos lo desecharon, ¿verdad? Entonces, Juan 1:11 dice que Jesús vino a los suyos. Entonces, estos siendo judíos estaban en contra del cristianismo. Ahora, no solamente los que estaban allí en Esmirna. Ahora, lo que estoy diciendo es que habitaban muchos judíos en Esmirna que estaba en contra del cristianismo, o sea, eran anticristianos o con el espíritu del anticristo que describe el apóstol Juan en su carta, ¿no? Ahora, estos oponentes del cristianismo estaban en diferentes partes, en el mismo Jerusalén, en todos lados. Había muchos cristianos, muchos judíos que no estaba de acuerdo con Jesús. Todavía vemos a Israel que no reconoce, no acepta a Jesús como el Mesías. E Israel como nación sigue esperando a su Mesías, ¿verdad? Pero algunos judíos sí han reconocido a Jesús como el Mesías. Y más adelante vamos a hablar, cuando lleguemos al punto de los falsos judíos, vamos a hablar un poco más de ciertos movimientos que hoy día están en apogeo, ¿verdad? Que están confundiendo a mucha gente. Bien, entonces considere este como un punto muy clave, muy importante. Habitaban allí en Esmirna muchos judíos que estaban en contra del cristianismo. ¿Okay? También, usted se recuerda un personaje llamado Policarpo, que menciona el apóstol Pablo. Bueno, este llegó a ser pastor de esta iglesia, o como se le llamaba en el tiempo antiguo, obispo, ¿no? Un obispo, un pastor, alguien que estaba al frente de una o de varias iglesias, y Policarpo es puesto ahí por el apóstol Pablo. ¿Okay? Este Policarpo, ¿verdad? También hay récord histórico de que él murió quemado en una hoguera. O sea, él fue mártir. ¿Y qué le causó ir a la hoguera? Su convicción de no negar a Jesús. Él dijo, no, yo no puedo negar a mi Señor, a mi Salvador, a aquel que me salvó. No puedo ir en contra de él. Entonces eso le costó la vida y murió en la hoguera, ¿no? A ver, me parece que, bueno, hay otro dato por aquí. Es que esta ciudad fue destruida en el 627 a.C., o sea, en el tiempo de los babilonios. Recuerde cuando Nabucodonosor, cuando Babilonia estaba conquistando y arrasando por todos lados. Bueno, esta ciudad de Esmirna es destruida entonces y queda desolada hasta que los griegos la restauran. Entonces los griegos, cuando se levantan como imperio, restauran esta ciudad. Y era una ciudad muy hermosa, era una ciudad muy bella, que se le llegó a llamar la perla de Ageo. ¿Okay? Eso básicamente, amados hermanos, es un trasfondo no completo, pero para que usted tenga una idea más o menos de dónde estamos ubicados y cuál es el marco histórico de Esmirna y por qué de este mensaje, para que usted lo pueda asimilar mejor. Pero como dije hace un momento, lo más importante es que usted tome esta palabra y la aplique a usted.
independientemente si usted no es pastor, porque el mensaje va para los pastores, pero también para las iglesias. ¿Ok? Entonces, vamos al texto que nos ocupa hoy. En primer lugar, veamos el verso 8. En el verso 8, cuando se da la orden, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, es el que dice esto. O sea, dos aspectos nuevamente. El primero y el postrero es la misma manera como se identificó con los efesios. O sea, ¿se acuerda? Decía el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Bueno, el corazón de esta expresión es que Jesús dice que Él es el principio y Él es el final. Y que para ti, como miembro de la iglesia, como parte de su iglesia, así como tienes un principio, también Él tiene un final para ti dentro del propósito suyo. O sea, hay un plan en el cual está establecido cuál va a ser tu final, ¿verdad? Por eso es que nosotros como cristianos debemos de vivir confiados, hermanos. Yo sé que hay mucha gente desesperada, hay mucha gente angustiada en estos momentos de crisis, pero no tenemos por qué temer, porque Dios ya tiene trazado cuál es tu final y cuál es mi final. Por lo tanto, yo debo de estar confiado, esperando en su plena voluntad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que encierra cuando Él dice: soy el primero y el postrero, el primero y el último, el alfa y la omega. Pero también vemos acá que menciona la resurrección. O sea, el hecho de que estuvo muerto y que vive. Ahora, Esmirna había estado desaparecida. Esmirna había resucitado como ciudad por mano de los griegos, se volvió a levantar, pero Dios sabemos que está hablando espiritualmente. Entonces Dios está hablando de que Él puede dar vida aún si estás muerto. Entonces Él es el que da la vida a los muertos, ¿verdad? Él mismo estuvo muerto y ahora vive. Entonces Él está como recordando el acontecimiento de la resurrección. No que Jesús en sí lo vivió, sino como promesa para ti y para mí, hermanos, que somos parte de su iglesia. Él ha prometido resucitarnos, porque así está escrito, que en un momento, en un día, sonará la trompeta. Y cuando esa final trompeta suene, entonces dice que todos los muertos en Cristo se levantarán para recibir a Jesús en las nubes. Es maravilloso. O sea, Él es la resurrección. En Juan capítulo 11, cuando se encuentra con Marta, le dice: pero tú sabes que Lázaro resucitará. Ella dice: pues sí, yo sé que resucitará, yo sé que hay una resurrección. Jesús termina diciéndole: Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo maravilloso es que termina diciéndole a Marta: ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso que yo te acabo de decir? Ahora, dejemos a Marta y vámonos a tu vida. ¿Tú crees eso? Porque si tú crees eso, tú puedes estar confiado. Si tú crees que Jesús es la resurrección y Él te ha prometido resurrección, pues bueno, vamos a estar confiados. Vamos a esperar en su plena voluntad. Vamos a esperar lo que Él ha trazado a hacer. Vamos a esperar el final que Él ya tiene trazado para nosotros. Amén. Bien, vámonos al verso 9. En el verso 9 leemos: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ok, aquí en este verso creo que vamos a llevarnos la mayor parte del tiempo, en el verso 9. Aquí encontramos, hermanos, 4 aspectos que son de vital importancia. En primer lugar, dice: yo conozco tus obras. ¿Tú sabes que Dios conoce aún tus pensamientos? ¿Tú sabes que Dios conoce aún las intenciones de tu corazón? O sea, no hay nada oculto delante de Él, no hay nada que podamos esconder delante de Él. Nosotros nos podemos ocultar del pastor, nos podemos esconder de los líderes de la iglesia. Es más, algunos se esconden hasta de los hermanos, que no se den cuenta los hermanos de lo que estás haciendo. Por favor, ¿de qué te sirve si Dios te está viendo?
Dios dice, conozco tus obras. Él conoce las obras de cada uno de nosotros. Él sabe de qué pata tú coges. Él sabe cuál es tu debilidad. Él sabe cuando tú le fallas. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que Él te abre los brazos y lo único que te pide es que reconozcas y que confieses arrepentido tu pecado. Y Él te recibe. Él te recibe en sus brazos y te anima a seguir. Entonces Dios conoce tus obras. Se lo dice a la iglesia de Esmirna. Pero también en segundo lugar dice, conozco tu tribulación. ¿Ok? Para Dios es conocido cada problema que tú estás pasando. Sea grande o sea pequeño. Cada situación difícil, cada problema, Dios lo sabe. Dios le recuerda a esta iglesia en Esmirna y te recuerda a ti en esta hora. Yo conozco tus obras, pero también conozco tu tribulación. Conozco tus problemas. Sé lo que estás pasando. Yo sé dónde estás parado. Así que, amados hermanos, esta palabra que nos sirva a nosotros hoy día para saber de que Dios tiene el control, que Dios conoce nuestras obras y también conoce nuestra tribulación. Por lo tanto, podemos descansar en Él, reposar en Él. Pero también el tercer aspecto es la pobreza. Dice, también conozco tu pobreza. O sea, económicamente, Esmirna aparentaba o era literalmente pobre en bienes, en condición económica. Era pobre, pero Dios le dice, pero en realidad eres rico. O sea, tú dices que eres pobre, pero en realidad eres rico. Ahora, quiero que entendamos esto, amados hermanos, porque en el ámbito espiritual puede ser que nosotros no tengamos monetariamente, físicamente, ningún bien. No tengamos ningún centavo en nuestro bolsillo. Pero somos ricos si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Esmirna en este momento. O sea, tú dices que eres pobre porque materialmente no tienes bienes. Pero quiero que sepas que si me tienes a mí, lo tienes todo. Y amados hermanos, esa es la clave. Esa es la clave para que nosotros nunca lleguemos a renegar, nunca lleguemos a lamentarnos, nunca lleguemos a quejarnos. Porque es triste, amados hermanos, que hoy día la gente se lamenta y se queja de lo que tiene. Cuando antes, en el tiempo antiguo, la queja y el lamento era por lo que no tenías. Es triste y vergonzoso ver cristianos hoy día que se quejan de lo que tienen porque lo consideran poco. ¡Qué vergüenza! El apóstol Pablo decía, yo he aprendido a vivir y a gozarme tanto en la escasez como en la abundancia. ¿Habrán tiempos de abundancia? Gloria al Señor. ¿Habrán tiempos de escasez? Pues también gloria al Señor. Hay que aprender a vivir con lo que Dios nos da. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre va a proveer no solo lo necesario, sino más de lo necesario. Dios siempre va a tener cuidado de que no nos falte nada. David decía, en toda mi vida nunca vi a un justo desamparado ni a su simiente mendigando pan. Amén. Ahora, eso es así, amados hermanos, dentro del pueblo de Dios. Entonces, la pobreza material no implica pobreza espiritual. Al contrario, la abundancia material muchas veces nos aleja de la riqueza espiritual. Porque muchas veces ponemos nuestros ojos y nuestro corazón en las posesiones, en las riquezas de este mundo y nos olvidamos de lo más importante. Te recuerdo que Jesús en una ocasión dijo, ¿de qué te sirve si ganas a todo el mundo para ti, pero pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Entonces, ocupémonos de hacer tesoros en el cielo. Y el cuarto aspecto, que es el último, pero quizás es el más importante dentro del desglose de estos cuatro aspectos en el verso 9, es la blasfemia de los falsos judíos. Ahora, tome nota que en primer lugar Jesús le está diciendo a Juan que es una blasfemia. Y en segundo lugar, ¿cómo es que son falsos judíos?
Entonces vamos a leerlo en el texto. Dice la blasfemia, en el verso 9, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, o sea, los falsos judíos, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Ok? Sinagoga de Satanás. Ahora, esto, amados hermanos, es interesante. Y quisiera que veamos, amados hermanos, en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, el apóstol Juan dice en el verso 8, estamos hablando de los falsos judíos, ¿okay? Los que dicen ser judíos pero no lo son. El que practica el pecado, 3:8 de 1 de Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, pues entonces es obvio, es del diablo. Ahora, lo interesante, amados hermanos, es que hablando de estos falsos judíos, el mismo Jesús les llama hijos del diablo. O sea, este fue el apóstol Juan en su carta. Pero si nosotros miramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, es el mismo Jesús el que los identifica como hijos del diablo. Váyase a Juan capítulo 8. Y mire lo que dice acá. Juan capítulo 8, verso 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos. Escuche bien. ¿Quién dijo? Jesús. ¿A quién? A los judíos. Jesús a los judíos. Estamos hablando de los falsos judíos, que era el problema gravísimo, era el problema mayor en Esmirna, que habían creído en él. O sea, Jesús le dice a los judíos que habían creído en él. O sea, yo quisiera que marque este verso porque más adelante nos va a servir. Los judíos que habían creído en él. O sea, estos son los judíos cristianos. O sea, los judíos que sí aceptaban a Cristo como el Mesías. Esos son los judíos mesiánicos. Y vamos a hablar de los mesiánicos más adelante porque hoy hay un movimiento mesiánico que está lejos de esto. ¿Okay? Entonces dice Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, fíjese, aquí está la clave, si permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. O sea que de lo contrario serán falsos. De lo contrario no van a ser mis discípulos. Entonces vas a conocer la verdad y la verdad os hará libre. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿Okay? Entonces, el Hijo de Dios y el Hijo del diablo tienen destinos diferentes, un final diferente. Y esto aplica a los judíos, pero aplica para ti y para mí que somos cristianos. Lo hemos venido diciendo, nosotros no somos judíos, nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel, nosotros no somos descendientes de Abraham, al menos en forma directa, pero sí somos herederos del reino por gracia y misericordia, porque Jesús pagó el precio por nosotros. O sea, Jesús nos compró con su sangre. Y eso quizás lo vamos a entender un poco más conforme avancemos. Entonces, vaya
hasta, bueno, si usted quiere léase el resto, yo me voy a brincar hasta el verso 44. En el verso 44 leemos literalmente, cuando Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, le está diciendo hijos del diablo, ¿ya? Literalmente. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Okay? Entonces vemos que Jesús mismo los identifica, Jesús mismo les dice, ustedes son hijos del diablo. Ahora, vemos en el texto de Apocalipsis, cuando estamos hablando a Esmirna, que Jesús le dice a Juan que estos falsos judíos son una sinagoga de Satanás. Una sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué era la sinagoga? La sinagoga era no el templo, sino el lugar donde se reunía para estudiar la Biblia todos los días de reposo. Todos los sábados, los judíos se reúnen en la sinagoga para estudiar la palabra. Por supuesto, ellos estudian la ley y los profetas. Ellos estudian la Torá. Esa es su palabra, esa es su ley, la ley de Moisés, ¿verdad? De hecho, leemos en un texto donde dice a Moisés lo tienen todos los días de reposo en las sinagogas. Se les enseña ahí, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús se dirige a ellos de esta manera, quisiera que entendamos la posición espiritual en la que se ubican estas personas. Porque más adelante vamos a ver que judíos y no judíos están en la misma condición, si están sin Cristo. ¿Okay? Ahora, sinagoga de Satanás, hijos del diablo. Así como en la sinagoga donde se estudia a Moisés y se habla de la palabra, está la presencia de Dios. En la sinagoga de Satanás, quien habita y está ahí es Satanás. Ahora, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, ya no es en la sinagoga, ya no es en el templo. Dice la Escritura que tú y yo, amado hermano, somos ese templo, somos esa sinagoga, somos ese depósito donde Dios mora a través de su Santo Espíritu. Entonces, si Jesús en este momento le dice que son sinagoga de Satanás, porque en sus corazones quien habita es Satanás. Porque en los hijos de Dios, en sus corazones habita el Espíritu de verdad, el Espíritu de nuestro Dios. ¿Okay? Entonces, esta gente lo que hace es, amados hermanos, oponerse a la predicación de la palabra. ¿Okay? Cuando hablamos de falsos cristianos, de falsos judíos, vale la pena mencionar que también hay falsos cristianos. No sé el concepto que usted tenga, el concepto claro que yo tengo, que hoy día hay muchos falsos cristianos. Hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos evangelistas, hay falsos predicadores y falsos cristianos también. Así como hay falsas iglesias. Lamentablemente, ese es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Ahora, a la luz de la palabra es que nosotros podemos marcar la diferencia en nuestras vidas. Amén. Entonces, veamos que al hablar de los falsos judíos, vamos a entrar en un aspecto crucial, que es el aspecto de la circuncisión. Y cuando hablamos de la circuncisión, hablamos de la marca que el pueblo judío o el pueblo israelita tiene que tener como señal del pacto con Dios. O sea, Dios lo estableció, que como señal del pacto debían de tener la circuncisión en su carne. ¿Qué es la circuncisión?
La circuncisión es la carne, es el corte del prepucio, de la parte del hombre, del pene del hombre. Entonces la circuncisión aplica al varón únicamente. Y esta circuncisión era la que servía como garantía de que ellos son israelitas, que son parte del pueblo de Dios. Ahora, eso se vino haciendo de siglo a siglo. Se sigue haciendo. Todo judío debe ser circuncidado al 8º día. Esa es la ley. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de falsos judíos, no estamos hablando necesariamente de gente que no era circuncidada, gente que no había nacido de descendencia judía. ¿Okay? Porque vamos a ver un momento más adelante la verdadera descendencia judía, pero, o israelita. Porque en realidad, amados hermanos, el pueblo de Dios es Israel. Después se limitó a Judá, pero esa es otra historia. Pero cuando hablamos de judíos entendemos que estamos hablando de Israel como nación, ¿no? Como la nación que ha surgido en los últimos años. En Romanos capítulo 2, encontramos a ver, ahí en Romanos capítulo 2, váyase al verso 25, dice así, verso 25. A la verdad, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Note esto, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¡Wow! Bendito sea el Señor, amados hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos aclara a nosotros que en nuestro tiempo, en el tiempo de la iglesia, ya no cuenta la circuncisión física, la circuncisión en la carne, el corte del prepucio de tu pene ya no cuenta. Lo que cuenta ahora es la circuncisión de tu corazón. Y esa circuncisión tiene lugar el día que tú te rindes a Cristo, amado hermano. Verso 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ahora, ¿se da cuenta por qué le llama falsos judíos? O sea, sí eran descendientes judíos, sí tenían la ciudadanía de Israel, pero cuando se dirige a ellos dice que no lo son precisamente por esto, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, esto nosotros como cristianos tenemos que tenerlo muy claro. ¿Sabe por qué? Porque hoy día hay mucho judío que podemos nosotros clasificarlo dentro de los falsos judíos, espiritualmente hablando. O sea, yo sé que en este momento hay una fiebre por hacerse judío. Muchos quieren ser judíos. No era así en el tiempo de los nazis, ¿no? En el tiempo del holocausto, nadie quería ser judío. Pero ahora sí, ahora está de moda. Todo el mundo quiere ser judío. El judaísmo consistía en eso, en hacerte judío si no lo eras. Los mismos apóstoles caen en ese dilema y sabemos porque en la Escritura está
datado cuando el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro por esa inclinación judaica. Entonces querían judaizar a los nuevos creyentes, a los que aceptaban a Cristo, querían que se circuncidara. Tenían que circuncidarse para que se convirtieran en judíos. O sea, más que convertirse a Cristo, el interés del judaísmo es que te conviertas al judaísmo, que te conviertas en judío. Pero ¿de qué te sirve convertirte en judío si tu alma se va a perder? Por favor, considera eso, porque vamos a hablar del movimiento mesiánico, que sin darte cuenta, muchos de estos movimientos mesiánicos, no todos, habrán algunos que sí están en lo correcto, y ya leímos bíblicamente cómo identificar los que son verdaderamente judíos, ¿verdad? Porque el judaísmo es una religión, y no hay religión que te lleve a Dios, solamente Cristo. ¿Ok? Ahora, si yo practico el judaísmo, voy a tener que renunciar a Jesús. Porque el judaísmo, como religión, no reconoce a Jesús como el Mesías. Y aquí es donde está lo grave. Aquí es donde está lo delicado, hermanos. Porque muchas veces nosotros nos confundimos por lo que está circulando a nuestro alrededor y nos perdemos del verdadero propósito de Dios. Jesús vino a morir por todos, por judíos y no judíos, judíos y gentiles, todos por igual. Ahora, ¿hay una posición especial para Israel? Sí. ¿Hay una prioridad para Israel? Sí. No lo podemos negar. Pero la muerte de Jesús se aplicó tanto para ellos como para nosotros los que no somos judíos. Y cuando muere Jesús y resucita, amados hermanos, el ser judío ya no tiene gran valor. Antes sí, porque era el único pueblo escogido por Dios. Pero ahora está la iglesia. Ahora, si pertenecemos a la iglesia de Cristo, podemos decir que estamos mejor que los israelitas, espiritualmente hablando. Ahora, eso no quita, no me malentiendan, no quita el propósito que Dios tiene con Israel, el trato que Dios tiene con Israel. Si podemos llamarle la preferencia que Dios tiene con Israel, no hay problema, no se lo quitamos. ¿Okay? Pero como iglesia nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición. Y cuando Dios le habla a esta iglesia de Esmirna, le está haciendo ver esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo en ese momento en una condición, diríamos, conflictiva, en base a los mismos judíos. ¿Okay? Usted sabe que la iglesia nace con los judíos, nace en Jerusalén. Y las iglesias primitivas en su mayoría eran judíos, eran muy pocos los gentiles. O sea, los gentiles empiezan a crecer cuando Pablo sale a hacer el trabajo misionero. Es que más gentiles se van uniendo a la iglesia. Pero había una confusión. Tenían que ser circuncidados para que se hicieran judíos, para que fueran parte del pueblo de Dios. Pablo batalla para enseñarle a los judíos, no es necesario, ya no hace falta. Ahora la circuncisión que cuenta es la del corazón. Váyase al capítulo 1 de Romanos y mire lo que dice en el verso 16, Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Este es el apóstol Pablo hablando. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Marque, todo el que cree. Al judío primeramente, o sea, el judío tiene un privilegio. Va primero, pero también el griego, o sea, el gentil. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que aquí es donde entramos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, Israel tiene un privilegio, tiene una posición privilegiada, sí. De hecho, si usted se recuerda, en Hechos 1:8, cuando encontramos la gran comisión de parte de Jesús, Jesús dice: me van a ser testigos, cuando reciban el Espíritu de Dios, me van a ser testigos en Jerusalén. Mire, empieza por Jerusalén. O sea, va primero. Jerusalén, Judea, Samaria y después nosotros los gentiles.
Pero primero Jerusalén, Judea y Samaria. Ahora, otro dato que encontramos también en la Biblia es que cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús le dice, la salvación viene de los judíos. O sea, son datos que no los podemos negar. Israel tiene una posición privilegiada, sí. Que en este momento no está en la mejor posición ante Dios, también es cierto. Pero eso va a pasar. Porque viene el tiempo de restauración, viene el tiempo cuando la venda le va a ser quitada e Israel va a florecer como esa nación escogida por Dios. ¿Ok? Ahora, este conflicto lo encontramos en Gálatas. En Gálatas está bien marcado, me lo voy a brincar, pero cuando usted pueda, léase Gálatas capítulo 6, va a encontrar datos, pero prefiero que, ya que estamos en Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, quisiera que lea conmigo, en Romanos capítulo 10, leemos, hermanos, otra vez el apóstol Pablo hablando, ¿no? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mire el mismo Pablo. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El único interés de Pablo es que Israel fuera salvo. Lamentablemente Israel estaba dominado por el judaísmo. Y para ellos lo más importante era ser judío. Hoy día hay gente que está cayendo en ese error. Que creen que lo más importante es ser judío. Por favor, no pierdas el tiempo en cosas vanas. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sea judío, sea griego, sea gentil, lo que sea. En Cristo Jesús somos justificados por medio de su sacrificio. Váyase al capítulo 11. Ahí en el capítulo 11 leemos, digo pues, el mismo Pablo, ¿no? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, Israel? En ninguna manera. Y esto es bien interesante, importante. Dios no ha desechado a Israel. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Amén. En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Bendito sea el Señor. O sea, Dios ha prometido guardar un remanente y lo va a guardar. De hecho, si usted ha seguido los eventos proféticos que estamos predicando, se ha dado cuenta de que hay 144,000 judíos que van a resurgir en el tiempo de la tribulación. O sea, parte del remanente que Dios se ha guardado. Entonces, esto, amados hermanos, nos lleva a nosotros que cuando hablamos de los falsos judíos, vamos a encontrar el judaísmo como la religión que existía desde el tiempo de Jesús y que todavía existe. Ahora, este judaísmo moderno también está infiltrado en el movimiento conocido hoy día como los mesiánicos. Y aquí sí es crucial que usted ponga atención. Porque la iglesia evangélica está siendo influenciada por ciertos movimientos mesiánicos falsos. O sea, entendamos que un mesiánico judío tiene que ser judío de nacimiento. Si tú no eres judío de nacimiento, o sea, si no tienes la sangre israelita, entonces no cabes, ojo, no cabes en el movimiento mesiánico.
Porque el movimiento mesiánico nace de aquellos judíos de sangre que sí han reconocido a Jesús como el Mesías. O sea, ese es el verdadero origen del movimiento mesiánico. O sea, los judíos, ¿tú eres judío? No. Bueno, entonces, ¿qué haces en el movimiento mesiánico? Para ti debe de ser la iglesia de Cristo. Ahora, el judío mesiánico, podemos hablar de los apóstoles. Los apóstoles eran mesiánicos. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron a Jesús como el Señor. Y después de los apóstoles ha venido muchos discípulos, muchos creyentes, judíos que han recibido a Jesús. Ellos son mesiánicos. Pero estos falsos movimientos, y digo falsos movimientos porque son algunos que de repente uno puede ser de verdaderos mesiánicos, pero si tú ves un movimiento mesiánico dirigido por un salvadoreño como yo, oiga, está fuera de base. Por un colombiano, un argentino, un cubano, un americano, o de donde sea. Si no es judío, si no es un rabí judío, entonces está mal. Es más, hay movimientos de estos mesiánicos que ni siquiera tienen contacto directo con los rabinos judíos. Entonces, hay una confusión hoy día y me da pena escuchar en las iglesias evangélicas hermanos y hermanas que de verdad tienen su corazón consagrado a Cristo, pensar hoy día que ya no podemos decir el nombre de Jesús porque ese no es el nombre correcto. Ahora tenemos que decir Yeshua. Y en tus oraciones ahora dices en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Por favor, no caigas en el error. Este movimiento mesiánico que está enseñando que regreses al hebreo como tu lengua, esa no es tu lengua. Si eres mexicano, ese es tu lenguaje. Sí, en hebreo es Yeshua, ok, en hebreo, pero tú no eres hebreo. Puedes aprender hebreo, pero no es el hebreo tu idioma. Tu idioma sigue siendo español. Y en español es Jesús. En inglés es Jesus. O sea, cada idioma tiene su expresión. No caigas en ese error. No caigas en esa vanidad. De que porque te identifiques con los judíos, porque te identifiques con el lenguaje de los judíos, vas a ser más acepto ante los ojos de Dios. Esa es mentira del diablo. No caigas en el error. Hoy día estos movimientos mesiánicos están dándole duro a que aprendas el hebreo. Y hay una terminología que ya no puedes usar porque no está correcta, porque está fuera de contexto. Por favor, cada idioma tiene su propia forma de expresarse. Y para cada idioma la palabra tiene un significado. Entonces, hoy día tenemos el judaísmo infiltrado en estos movimientos mesiánicos. Porque el judaísmo te va a llevar a negar a Jesús. Porque el judaísmo no acepta a Jesús como el Mesías. Ahora, este movimiento mesiánico cree en el Mesías. ¿Pero en qué Mesías? ¿En qué Mesías cree? Porque hay movimientos mesiánicos que están promoviendo al Mesías, pero no a Jesús. Si te dicen Jesús no es el Mesías, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te impiden que ores en el nombre de Jesús cuando la Biblia te manda hacerlo? No, ahora tiene que ser Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías. ¿Ok? En hebreo, está bien, coincide. Pero es lenguaje, es cultura. Y hasta ahí no hay problema. O sea, no hay problema que te enseñen a que en hebreo es Yeshua. No hay problema. Hasta ahí estamos bien. El problema es que
si te dejas vas a terminar siendo judaizado. O sea, vas a terminar en el judaísmo. Y para entrar al judaísmo vas a terminar dejando a Jesús como el Mesías. Eso es el cuidado que debes de tener. Si eres simpatizante de estos movimientos. Tienen una música muy bonita, muy linda, me encanta la alabanza mesiánica. Pero no todos son verdaderos. Y este es el punto que debemos de tomar. Ahora, por el otro lado, tenemos a los del Evangelio de la Prosperidad. Dios le dice a Esmirna, conozco tu pobreza, pero eres rico. Porque la riqueza que Dios da, hermanos, es espiritual. Entonces, estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad te están diciendo que puedes enriquecerte, que vas a prosperar, que vas a hacer esto, que vas a alcanzar aquí, que vas a tener allá. Cuidado, porque es una forma también del falso cristianismo. Entonces, hablamos de los judíos falsos, que es una blasfemia, dijimos en el verso 9. También los falsos cristianos lo serán. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos judíos? Lo vimos. Jesús dice, el que guarda mi palabra. ¿Ok? La circuncisión ya no es la de la carne, sino la del corazón. Entonces, de nada sirve que seas descendiente judío si no tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, bíblicamente, y aquí hay un dato importante en cuanto a la descendencia, bíblicamente la descendencia se cuenta única y exclusivamente por el varón, o sea, por los hombres. Las mujeres no, porque está escrito que es de la simiente de donde viene la descendencia, y la simiente la tiene el varón. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, en el judaísmo moderno, sí, se le está dando crédito a la descendencia por el lado de la mujer, pero bíblicamente no es así. Tome eso como dato informativo. ¿Okay? Bien, también quisiera, creo que todavía tengo unos minutos, que vea un ejemplo claro de este conflicto. ¿Okay? Los primeros cristianos que todavía no entendían la transición de la ley a la gracia estaban enfocados en judaizar. Pero lo triste es que después de 2000 años, no que haya todavía gente tratando de judaizar, sino gente que lo permita. Y lo más triste, gente conocedora del Evangelio. Porque es la gente evangélica la que se está abriendo a estos movimientos mesiánicos. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Si le gusta el hebreo, aprenda el hebreo. Es lindo. Es lindo que usted conozca el lenguaje. Es lindo que usted pueda expresar algunas frases en hebreo. Que usted pueda leer hebreo. Excelente. Pero cuidado de caer en el proselitismo. De convertirse en un judío por transición religiosa. Tenga mucho cuidado. ¿Okay? A ver, decía en el capítulo 15 del libro de los Hechos, resulta que hay un concilio en Jerusalén donde precisamente el problema a relucir es este. El conflicto que había con los que no eran judíos, pero que habían aceptado a Cristo. Entonces, este es el problema que está dándole duro a Esmirna. Hay mucho judío, pero está en contra del cristianismo. Entonces, muchos que decían, no, pero yo soy judío, pero en realidad no lo era. ¿Por qué no lo era? Porque negaban a Cristo. Entonces, cuando vemos este concilio en Jerusalén, debaten el problema acerca de los creyentes no judíos. Y esto es lo que quisiera ver, especialmente tú que tienes simpatía por el movimiento mesiánico. ¿Okay? Y otra vez, movimiento mesiánico erróneo. ¿Okay? Así como hay correcto, hay equivocado. Así como hay verdadero, hay falso. Como en todo. Ahora, mire acá, en el capítulo 15 leemos, libro de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire qué error tan grande. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, se puso dura la situación, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, ¿cómo era posible de que se les está exigiendo que se circunciden cuando el judaísmo no tiene nada que ver con el cristianismo? ¿Lo entiende? El cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo. ¿Judíos pueden ser salvos? Sí. ¿Judíos pueden ser cristianos? Sí. Pero el cristiano no tiene que ser judío para ser salvo. El judío sí tiene que ser cristiano para ser salvo. Al menos en este tiempo de la gracia. El cristiano no necesita ser judío. Vámonos más adelante. Usted, cuando pueda, léase todo el capítulo. Verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Se está refiriendo al capítulo 10 cuando él se enfrentó con Cornelio y toda su familia. Verso 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres pudieron llevar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú, estando en plena gracia, quieras volver a la ley? Es un error garrafal. ¿Cómo es posible que, experimentando la gracia, quieras volver a la ley? Es como dice Pablo: quieres volver al yugo de la esclavitud. Bueno, es tu decisión, tú eres libre de hacerlo. Mi responsabilidad es aclararte la palabra. Allá tú con lo que tú decidas hacer con tu vida. ¿Amén? La salvación de tu alma es la que está en juego. ¿Okay? Vamos al verso 10. Dice, el 10 dice, 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, judíos y gentiles. En el nombre de Jesús todos seremos salvos de igual manera. Váyase al verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, o sea, que no se les moleste, que no se les confunda, que no se les inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y aquí pues entramos en otro tema difícil, pero no nos vamos a meter allí, porque no acabaríamos ahora. Pero Pedro dice: enseñémosles lo básico, enseñémosles a tener un testimonio limpio, sin necesidad de circuncidarse. No hace falta la circuncisión. Verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, y con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces dice, verso 23, y escribir por conducto de ellos a los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, ojo con esto, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley.
nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien hacéis. Pasadlo bien. Interesante, ¿no? Ahora, todo esto, amados hermanos, nos lleva a una conclusión. Así como en Esmirna habían anticristianos, hoy día hay anticristianos. Ahora, lo más grave es que habían judíos dentro de la iglesia profesando ser cristianos y no lo eran. Hoy día también tenemos en la iglesia muchos cristianos que profesan ser cristianos, pero no lo son. Son falsos cristianos. Ahora, amados hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver a la luz de la palabra. Porque así como a Esmirna, Dios nos advierte hoy que hay entre nosotros falsos cristianos. Que hay muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Ahora, ¿Dios tiene un pago para ellos? Sí, pero mientras el pago de Dios llega, tú y yo como cuerpo de Cristo debemos de saber cómo manejar esa situación para no ser influenciados, para no ser contaminados y arrastrados a una vida religiosa. Llámese judaísmo, llámese como se llame. Mucho cuidado. Apártate de estas cosas. Mantente firme en la palabra. No te apartes de la palabra de Dios, porque aquí es donde está la verdad. El verdadero mensaje de Dios está aquí. Así que, amados hermanos, quisiera avanzar, porque en este verso 9 ya nos detuvimos más del tiempo debido. Vamos entonces al verso 10, y en el verso 10 leemos que también viene un tiempo difícil. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, hay problemas por venir. Dice Dios, yo sé, hay problemas por venir. Hay tribulación viniendo para ti. Y el diablo va a echar mano de algunos de ustedes. Los va a mandar a la cárcel. El diablo va a poder implantar enfermedades en tu cuerpo, sí. El diablo va a poder poner problemas matrimoniales en tu casa, sí, con tus hijos, con tu familia. Aún dentro de la misma iglesia, el diablo viene y genera conflictos entre hermanos. Va a venir. Pero ¿qué dice el Señor? Tú mantente fiel hasta la muerte, porque entonces vas a recibir la corona de la vida. Mantente fiel hasta la muerte, no desmayes. Vendrán problemas internos en la iglesia, que vengan, pero tú mantente fiel. Es triste ver, hermanos, que cuando se desata un problema en la iglesia salen corriendo como ratas, huyendo. No, esa no es la salida. Tú debes aprender que en la iglesia donde tú naciste, ahí deberías de morir. Pero es triste gente que anda de iglesia en iglesia y en ninguna le satisface. ¿Y sabe por qué ninguna te satisface? Porque estás buscando tu propio beneficio, estás buscando tu propio placer, estás buscando vivir el evangelio a tu manera. Y no es a tu manera. Porque está escrito que el que cree en el Señor debe de ser como dice la Escritura. Y cuando crees en el Señor, como dice la Escritura, de tu interior fluye ese río de agua viva. Eso es lo que Dios quiere. No solo para Esmirna, sino para toda la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, veamos esto, amados hermanos. 10 días. Interesante. Verso 10. Y Dios le dice que tendrá tribulación por 10 días. Ahora, es interesante históricamente ver que en 10 ocasiones los romanos persiguieron, azotaron a los cristianos. Y de estas 10, la última duró 10 años. Y de estas 10,
persecuciones, 2 de ellas le pegaron fuerte a Esmirna. Tanto así que en la primera alrededor de 1500 personas murieron por defender su fe, por no negar la fe en Cristo. En la segunda alrededor de 800 fueron golpeados. Pero el concepto es que iglesia, vendrá tribulación, vendrá prueba, vendrá dificultad, vendrán enfermedades, vendrán conflictos, vendrán problemas, sí, pero ¿cómo los vamos a enfrentar? En el nombre de Jesús, confiando en que Él tiene el control. No caigamos en el error de salir corriendo. El salir de la iglesia no es la respuesta. Y te lo digo a ti que un día te fuiste de la iglesia pensando que esa era la solución. Mentira. Y ahora te puedes dar cuenta en la condición que estás ahora. Es respuesta de que fue una idea equivocada. Fue un error garrafal el haberte ido de la iglesia. Prueba de ello es la condición espiritual en la que tú te encuentras hoy. Por lo cual yo te digo, vuelve, regresa a tu iglesia. No abandones tu iglesia, esa es tu familia. Ese es el cuerpo de Cristo en el cual Dios te vio nacer. Y qué bueno sería que ahí también Dios te vea morir. Para gloria y honra de Él, para alabanza de Él. Nosotros en la familia IBR seguimos orando por aquellos hermanos que se han ido. Y oramos por aquellos hermanos que están movidos a querer irse pensando que esa es la solución. Piensas que irte de la iglesia va a resolver tu situación familiar. Piensas que si te vas de la iglesia vas a tener una mejor oportunidad, un mejor ministerio, una mejor comunión con Dios. Mentira del diablo. La única razón que te debe de mover de tu iglesia es cuando el Señor te llame a servir en un ministerio determinado en otra iglesia. No que tú pienses que ya tu trabajo aquí ya terminó y que ahora Dios te va a llevar a otro lugar y que te va a abrir puertas. No, esa es mentira del diablo. Cuando Dios te llame es porque ya hay un ministerio específico esperando por ti. Entonces es el momento de salir. Y sales con la bendición de tu pastor. Sales por la puerta de enfrente, no tirándote por la ventana. Por favor, no presten atención a los falsos cristianos. No presten atención a los judaizantes. No presten atención a esos que predican el evangelio de la prosperidad. Presta atención a lo que la palabra de Dios dice. Verso 11 termina diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Según Apocalipsis 20 y 21, la segunda muerte es cuando eres lanzado al lago de fuego. Eso no tendrá lugar en ti si permaneces firme en lo que has creído. Quiero terminar con esto en Romanos capítulo 16. Y mire que le dimos duro a Romanos, aunque no estamos hablando de la iglesia de Roma. Pero Pablo nos da mucha información en la carta a los romanos. Entonces vaya a Romanos 16 y con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 16, verso 17 a la letra dice: mas os ruego, y quisiera que lo tomen como un mensaje para ustedes, personal. Esto es para ti que me estás viendo en este momento. O sea, no te has conectado por casualidad. Yo sé que tú estás en este momento viendo esto porque Dios inquietó tu corazón. Dios te dijo: hey, esto es para ti. Verso 17. Mas les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
Verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les amo en el nombre del Señor. Los espero hoy a las 7 en el concierto. Celebramos el final de la cuarentena. Esperamos para el domingo 31 reunirnos nuevamente en el templo. Ese es el plan. Si Dios nos lo permite, domingo 31. Desde ya vaya tomando nota. Cualquier cambio le haremos saber miércoles o viernes. Pero por hoy creemos que para el 31 estamos invitados. ¿Okay? Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Que el Señor los siga bendiciendo. Su paz y su presencia los llene hoy, mañana y siempre. Amén.